va a reaparecer al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y es muy, muy diferente al realismo que tuvo en el siglo XIX, porque justamente ahora hay muchas cosas que están en juego. En el siglo XIX no hubo dos guerras mundiales, en el siglo XIX no hubo todo ese equilibrio global que va a traer el siglo XX. Entonces eso va a marcar demasiado lo que es el quehacer del hombre, ¿verdad? O sea, y cómo el hombre se percibe y cómo el hombre hace las cosas. Y básicamente usa la mímesis de una manera muy diferente a como se usaba antes, ¿verdad? Acá lo que quiere es imitar la realidad de cierta manera, tratando de potenciar su realidad social, ¿verdad? Va a tomar muchísimo un tinte también muy marxista, ¿verdad? Otra vez con estas ideas ya un poco tirando hacia la izquierda. También va a ubicarse dentro de posiciones humanistas. ¿Qué era el humanismo? Habíamos visto en el CPA, ¿qué era el humanismo? El humanismo era esta corriente filosófico-literaria que ponía al hombre, así bien antropocentrista, en el centro de las cosas. El hombre podía elegir su propio destino. El hombre, si bien no negaba la existencia de Dios, se desprendía un poco del peso de esa religión y bueno, y podía ser capaz de elegir qué hacer con su vida, básicamente, ¿verdad? Y hacía uso de ese libre albedrío. Bueno, pero sobre todo el hombre era el objetivo, ¿verdad? Entonces, en este momento, en el realismo del siglo XX, también se va a tocar eso. O sea, vamos a volver a un humanismo que fue olvidado durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque vimos los organismos, era así el foco en la naturaleza, el surrealismo en el inconsciente, las máquinas, bueno, en las máquinas, ¿verdad? El racionalismo en las máquinas. Y ahora recién vamos a volver al hombre, ¿verdad? El realismo va a traer otra vez el foco en el hombre y va a estar muy, muy teñido de lo que es el pensamiento existencialista, ¿verdad? Toda esta corriente que básicamente surge de esta nueva realidad y estas condicionantes de pensar de qué sentido es lo que tiene la vida. Justamente Jean-Paul Sartre en su texto va a defender que el existencialismo es un humanismo justamente, ¿verdad? Porque se ubica en la mente del ser humano y a partir de ahí cuestiona su propia existencia. Bueno, en este realismo y existencialismo apocalíptico que vamos a ver, básicamente se basa, ahorita muy atravesado justamente como les estaba diciendo, por esta corriente existencialista que un poco ya la vimos también en el CPA muy rápidamente, pero básicamente lo que esta corriente filosófica busca o expone es tratar de estudiar todo desde la propia existencia humana, ¿verdad? A través de qué significa ser humano, qué hace un humano a un humano, cómo maneja su libertad, cuando empieza y termina sus derechos, esa responsabilidad individual que tiene, la responsabilidad con los demás también, cómo le da significado a su vida. Todas esas cosas son cosas que el existencialismo va a ir explorando. Y también el existencialismo dice que la existencia precede a la esencia. O sea que uno o algo existe y a la manera en la que nosotros reflexionamos sobre eso que existe podemos descubrir o interpretar o incluso definir la existencia o la esencia de eso que existe, ¿verdad? Básicamente. Y también plantea que el pensamiento filosófico tiene que ser el individuo de las experiencias subjetivas, ¿verdad? O sea, el hombre y lo que él vive y lo que él experimenta y lo que le pasa, ese es realmente el objetivo de la filosofía existencialista, ¿verdad? Y obviamente tiene una profunda, fuerte y desesperante angustia existencial porque le pasó todo lo que le pasó en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, queda un poco traumatizado, pobrecito, y genera todo, le hace entender lo absurdo que realmente es el mundo, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que realmente mueven al mundo. Entonces, en este parámetro
de esta Segunda Guerra Mundial, o sea, Primera y Segunda, ¿verdad? Imagínense que hay gente que durante su vida pasó 2 guerras mundiales, ¿verdad? Hartos están de vivir seguramente. Y esta teoría o esta filosofía lo que muestra es lo crudo que es la vida, ¿verdad? Todas las cosas que pueden llegar a pasar, toda la angustia que tiene el hombre libre y cómo y dónde está esa responsabilidad de hacerse a sí mismo, ¿verdad? De poder decidir, de poder buscar lo mejor para él y para su gente, básicamente. Entonces, lo que pasa en este siglo XX es que se transforma la mentalidad general, ¿verdad? Primero que nada, luego se vuelve a revalorizar las cuestiones humanas esenciales, que era algo que se había olvidado un poquito en la era de las máquinas, ¿verdad? Que ya, otra vez, vamos a ver. Pero estas cuestiones humanas esenciales es qué siente, cómo vive, qué piensa, qué necesita el hombre, ¿verdad? Volver un poco a ese individuo y a las experiencias individuales. También un poco de entender a la ciudad histórica como un bien escaso, porque claramente después de 2 guerras mundiales en Europa, ciudades históricas había menos que antes, ¿verdad? Fueron no bombardeadas o saqueadas, lo que sea, ¿verdad? Entonces las que pudieron sobrevivir a todo eso tenían que ser tratadas como algo importante, ¿verdad? Como un vestigio importante de toda esa experiencia humana. Y también empieza a haber un interés por el ser humano común. Otra vez, ¿verdad? Volviendo a ese empirismo que estábamos hablando, ¿verdad? Recuerden que acá hay un tiempo importante entre el empirismo que hablábamos en organismos y el empirismo que estamos hablando en este momento. Pero entonces busca otra vez pensar cómo vive este ser humano de entreguerras, cómo vive este ser humano de después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo vive haber sobrevivido eso y cómo vive consigo mismo después de haber hecho lo que tuvo que hacer para sobrevivir, ¿verdad? Porque también es eso, ¿verdad? Hubo mucha gente que tuvo que estar en ambos lados del conflicto y de por ahí no estaba tan de acuerdo, o de por ahí se da cuenta que todo lo que hizo hasta ese momento estaba mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vive con sí mismo? Entonces, todo esto trata de buscar en arquitectura y en arte formas mucho más sencillas, más simples y sobre todo mucho más humanas, ¿sí? En contraposición a lo que van a ser, a lo que fueron ya en ese momento las máquinas, que buscaban algo que fuera preciso, ordenado, sencillo, como una solución más universal, digamos, que es lo que quería traer justamente esa filosofía racionalista. Pero ahora el humanismo lo que quiere es traer una respuesta más individual, cómoda y sobre todo humana, volver a ese mundo de emociones, ¿verdad? Que era lo que buscaba. Entonces, el nuevo protagonista es el hombre común, ¿verdad? El cualquiera, el que está en la calle, el que se defendió durante la guerra, el que atacó durante la guerra, el partisano, la resistencia, el que resistió, sobrevivió y pudo sobre todo salir de eso, ¿verdad? Entonces, dice nuestro libro, el único que aunque perdedor poseía la razón histórica porque él estuvo ahí, ¿verdad? Sea del lado en el que esté, vivió lo que vivió y tiene ese collage de experiencias que nunca le van a dejar y que siempre van a llevar y que va a seguramente ser transmitido de generación en generación para seguir traumando a bisnietos, ¿verdad? Y ahí está el peso de esa verdad. Entonces, el protagonista de la historia ya no es el rey, el monarca, el presidente, sino que es la persona que el día a día hace lo que puede para sobrevivir, básicamente. Entonces, todo esto, todo este pensamiento de traer de vuelta al hombre al centro y al hombre cualquiera encima, ¿verdad? Se manifiesta en arte, en pensamiento y en arquitectura de esta manera, ¿verdad? En el pensamiento y la obra de Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Todo lo que es la teoría existencialista que él maneja. Después, en las obras, los personajes, las pinturas de Jean Dubuffet, y ve que, o sea, estamos hablando de realismo, pero no es una mímesis exacta de una persona, ¿verdad? O sea, no es la cara hiperrealista de una persona.
sino que esta es una interpretación subjetiva del artista de cómo se ve esa persona en particular. ¿Sí? A ese realismo se refiere. ¿Sí? También tenemos las figuras de Alberto Giacometti, que básicamente, otra vez, no es la forma exacta de cómo es una persona humana, ¿verdad? Tiene cierta abstracción, tiene cierta subjetividad de interpretación del artista. Eso es lo que trae este realismo del siglo XX. En música aparecen estas cosas, aparece el soul, ¿verdad? Que es justamente la música del alma, básicamente. El tango, ¿verdad? Si alguna vez escucharon un tango, hay pocas cosas tan tristes y conmovedoras como un tango. Y el jazz, ¿verdad? Que esa música en vivo con lo mínimo, la mínima cantidad de instrumentos, la mínima cantidad de escenografía que pueda hacer magia, ¿verdad? Y todos estos son también música o estilos musicales de grupos reprimidos, de grupos que sufrieron, ¿verdad? De grupos que pasaron un montón de cosas para estar donde están. Entonces pudieron meter toda esa emoción en melodía, ¿verdad? Y que después se pone y forma parte del acervo musical de ese grupo y de este momento histórico. Entonces, en eso se resume este realismo, ¿verdad? El buscar las emociones ahí adentro y contar la historia de todo lo que fue ese proceso para esa gente y para toda la gente, porque todos son grupos diferentes que pasaron cosas diferentes. Entonces, el realismo en sí, ¿verdad? El realismo como arte, como arquitectura, como pensamiento, tiene un tiempo que tiene que ver con la existencia real, ¿verdad? Con la experiencia de vida real de todas las personas y de cada persona también al mismo tiempo. Entonces, es básicamente, como dice acá, un tiempo frágil y narrativo de la necesidad y de la existencia humana. O sea, cuánto tiempo, cómo vive su tiempo cada individuo y sobre todo entender que este individuo es solo, ¿verdad? Pero también es parte de otros, ¿verdad? Es también un ser social. También este individuo funciona dentro de una sociedad, hace parte de un grupo, ¿verdad? Que sí comparten tal vez algo, tal vez algún patrón cultural similar, tal vez experiencias similares, tal vez pensamientos similares, pero nunca realmente está solo, ¿verdad? Sí o sí el ser humano necesita de otros. Entonces, Albert Camus, que es uno de los grandes teóricos de todo este realismo, dice que el arte, en cierto sentido, es una rebelión contra el mundo, ¿verdad? Es que todo lo que este mundo tiene de indeterminado, de fugitivo, de inacabado, eso es el arte, es una rebelión contra eso, pero no le va a dar otra forma a esa realidad, ¿sí? Porque está obligado a conservar esa realidad porque es la fuente de su emoción y de su inspiración. Entonces, es básicamente lo que se conoce como un realismo progresista, ¿verdad? No es el repudio total de lo que existe, ¿verdad? Pero tampoco es la aceptación total. Está ahí en ese momento, en esa ubicación incómoda de qué es cómo lo que trabajamos con la realidad que nos toca vivir, ¿verdad? Básicamente es como que el artista se encuentra siempre en una ambigüedad, ¿verdad? No sabe si, no puede negar lo real, pero tampoco puede aceptar que esa sea la realidad, ¿verdad? Ya por eso es que muchos movimientos sociales van a nacer también en este momento, ¿verdad? Porque dicen, esta es la realidad, pero no puede ser porque esta sea la realidad. Algo tenemos que hacer para cambiar esta realidad. Entonces, en eso se está moviendo toda esta producción. El realismo del campo específicamente luego agarra esta realidad, se nutre de esta realidad, se inspira en esta realidad, pero está muy consciente y lo dice de que esta realidad tiene que ser cambiada, ¿verdad? No puede quedarse así como es, ¿verdad? Y ahí surge la figura de la arquitectura como función social, ¿verdad?
la arquitectura en este momento, ¿verdad? Que estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, saliendo de la primera y después saliendo de la segunda, en el que, bueno, el mundo conocido para ellos, ¿verdad? Europa en este momento, está todo rota, ¿verdad? Está toda bombardeada, hay que reconstruir, mucha gente se quedó sin casa, se dieron cuenta, ¿verdad? Que pasó el holocausto. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente? ¿Qué hace la arquitectura con toda esta gente? ¿Debería luego hacer algo con toda esta gente? Entonces empieza lo que es la conciencia de la función social, ¿verdad? En este caso se dan cuenta, sí, la arquitectura tiene que hacer algo para esta gente. La arquitectura tiene que reconstruir lo que fue destruido, ¿verdad? Y eso ya incluso es una conciencia que se trae de antes, ¿verdad? La función social de la arquitectura ya la tenemos desde que, no sé, los neandertales se movían en tribus, o sea, eso ya existía, ¿verdad? Pero a partir de ahora se retoma esta función social, que ya, ponerle que el movimiento moderno ya lo tuvo de cierta manera, ¿verdad? El movimiento Arts and Crafts pudo haberlo tenido también, pero ahora es donde más fuerte el arquitecto se involucra con la creación de una arquitectura social, ¿verdad? Una arquitectura al servicio de la sociedad. De hecho, Hans Meyer escribe luego un artículo que se llama El arquitecto en la lucha de clases. Más marxista que eso no van a encontrar, ¿verdad? Básicamente, este es así como un manifiesto más emblemático de cuál es la función del arquitecto en este momento de reconstrucción y la lucha por la igualdad social. ¿Verdad? Que también hay, en el libro hay un extracto justamente de lo que dice, ¿verdad? Y básicamente nos hace a nosotros responsables de la reconstrucción y de la eliminación de la diferencia de clase, básicamente, ¿verdad? También van a aparecer los CIAM. ¿Se acuerdan qué eran los CIAM? Sí, congresos internacionales de arquitectura moderna, exactamente, ¿verdad? Estos congresos en donde se juntaba gente, ¿verdad? Que empezó en el 1928, ¿verdad? Ya en el periodo interbélico, que la gente se juntaba y decía, bueno, cambiamos de siglo, entonces hace falta también cambiar de arquitectura, ¿verdad? Y plantearon lo que era el movimiento moderno y todo eso que vamos a ver en las clases posteriores. Pero ya desde ese momento también ellos entendían la función social de la arquitectura, ¿verdad? Cuando estaban planteando, por ejemplo, esas ciudades completamente funcionales, disgregadas por funciones, sí o sí había espacios de ocio, ¿verdad? Sí o sí había espacios de viviendas sociales, sí o sí había, siempre hubo un interés por servir a la sociedad. Solo que, bueno, vemos después que eso no funciona tanto, ¿verdad? Por lo menos el enfoque que tuvo CIAM. Pero sí estaban muy conscientes ya de esta función social. Entonces, según ya todo esto, ¿verdad? Ya sea lo que es el manifiesto de Meyer, los CIAM y todo lo que fueron pasando históricamente, ellos decían que la misión del arquitecto era servir a la sociedad, ¿verdad? Servía a la sociedad justamente porque eran los encargados de recuperar eso que tanto se perdió, o sea, tanto se nota una ciudad bombardeada, tanto se nota la pérdida de viviendas, se nota incluso mucho más que las personas que ya no están, ¿verdad? Las personas que ya no están significan algo solamente para sus cercanos, ¿verdad? Y después ya para el resto de la gente es número. Pero cuando vos pasas por un lugar que toda tu vida estuvo ahí y de repente ya no está, se convierte en un símbolo que hay que reconstruir, ¿verdad? Entonces, la misión del arquitecto, según este pensamiento, es servir y ayudar a reconstruir lo que se perdió, ¿verdad? Y hacerlo de manera que sirva para todos y que se cree una verdadera igualdad entre todas las personas, ¿verdad? A través de lo que nosotros hacemos. Esto surgió justamente viendo un poco cómo los regímenes autoritarios trataron a la gente, ¿verdad? Cuando se ganó la Segunda Guerra Mundial, cuando le vencieron a los nazis, a los fascistas y todo eso, ahí renació ese espíritu social de, bueno, esta gente le usó a su gente, ¿verdad? Ahora es el momento de que esta gente que sobrevivió pueda vivir su vida como debe ser.
Entonces, dentro de esta idea de que el arquitecto tiene que servir a la sociedad, se plantea lo que era el Team X. ¿Se acuerdan lo que era el Team X o Team X? Era básicamente lo que dijeron, decían no funciona y estas son las cosas que tenemos que hacer para solucionar, ¿verdad? Este grupo de arquitectos que se dieron cuenta que la ciudad no puede ser disgregada funcionalmente, que tiene que ser una ciudad mixta, que no puede ser algo cerrado, sino que tiene que ser algo mucho más complejo, ¿verdad? Porque la gente que vive es compleja. Entonces el Team X lo que hizo fue meter las ciencias humanas en la arquitectura, ¿verdad? Fue decir, no, el ser humano es nuestro centro. Entonces nosotros tenemos que servir al ser humano. Pero ¿y cómo vamos a servir al ser humano si no sabemos qué es lo que es un ser humano? Entonces metieron sociología, metieron antropología, metieron psicología, para que la arquitectura pueda realmente servir a ese ser humano. O sea, no es al pedo que nosotros tenemos sociología en la facultad. De por ahí parece una materia de relleno, ¿verdad? Pero en realidad es importante entender a los grupos humanos a los que nosotros servimos, ¿verdad? También nosotros cuando tengamos que hacer cualquier proyecto, lo primero que hacemos es hablar con nuestros clientes, ¿verdad? Hablar con nuestros clientes, entender su rutina, saber qué necesitan, qué no necesitan, y bueno, cuánta plata tienen, ¿verdad? Pero generalmente es un poco tratar de hacer espacios que realmente les sirvan, ¿verdad? Eso es muy importante en arquitectura, ¿verdad? Y eso es una innovación que traen justamente el Team X. Todo lo que tiene que ver arquitectura, todo lo que tiene que ver urbanismo, el pensar un poco en que la gente tiene que ser parte del proceso de hacer su propia casa y hacer su propia ciudad. Todos estos procesos de creación participativa, de hacer encuestas, por ejemplo, cuando nos vamos a la visita de sitio, nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a hacer proyectos, nos vamos y, ¿verdad? Tendríamos que entrevistar a la gente que vive ahí, ¿verdad? ¿Qué querés? ¿Qué buscas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo es la vida acá? ¿Verdad? Todo eso es incorporación del Team 10. Antes no había eso. Antes, durante los CIAM y mucho antes, la gente, o sea, los arquitectos y los urbanistas básicamente le decían a la gente cómo vivir. Tipo, esta es una casa, vos vivís en ese, ¿verdad? Ahora recién se está poniendo el énfasis en la persona que va a servir, a la que va a servir, mejor dicho, esta arquitectura, a partir del Team 10. Bueno, y Allison y Peter Smithson, ¿verdad? Son estos dos arquitectos urbanistas que justamente son quienes sistematizaron todas las reuniones del Team 10 y básicamente escribieron un libro que se llama Urban Structures y que básicamente ordenaba todo lo que decía este Team 10 y que justamente trataban de organizar cómo entonces se va a ver una ciudad que realmente sirva a las personas, ¿verdad? Porque tenía cosas como estas, ¿verdad? Tenía cosas como estas en el movimiento moderno, el urbanismo racionalista, que vamos a ver también eventualmente, que eran básicamente grandes bloques, ¿verdad? Grandes bloques, muchísima densidad urbana, todos viviendo uno encima de otro en cajitas de zapatos mínimas y frente a un gran lugar de recreo, de ocio, sin ningún árbol o muy pocos árboles, y muchísimas y grandes carreteras, ¿verdad? Porque los autos son importantes, ¿verdad? Esa era, y ellos agarraban y sin preguntarle a la gente, esto era así tipo la utopía de cómo vamos a construir algo perfecto desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Acá, en el Team 10, lo que se hace es básicamente tratar de pasar por encima de esos conceptos tradicionales y tratar de poder un poco crear o incorporar estos conceptos que tengan que ver con asociación de personas, con identidad al sitio, para tratar de pertenecer a un lugar. También o tener en cuenta, ¿verdad? Que como una población tiene que ocupar un sitio, esa población va a crecer. Entonces, ¿cómo va a crecer la ciudad con esta población? ¿Verdad? Hay que diseñar ese crecimiento. Por ende, no podemos nosotros diseñar ciudades que sean de una forma cerrada, ¿verdad? Tenemos que poder programar ese crecimiento para que eso sea ordenado también y que toda la infraestructura pueda llegar a todas las personas
de una manera justa. Entonces, también se plantean todos los sistemas de movilidad pública, se diseña, se trata de dejar un poco de lado el coche particular y se va más hacia lo que es la movilidad urbana ya compartida, y se desarrolla el concepto de los clusters, que vamos a ver enseguida. Entonces, en este Team 10, la ciudad, además de contemplarse con los ojos disciplinares del técnico, o sea, así como lo hacían los racionalistas, de que le decían básicamente a la gente cómo vivir, la ciudad del Team 10 o la ciudad contemporánea en realidad se tiene que entender como un lugar de muchas otras manifestaciones, ¿verdad? Ya sean humanas, ya sean materiales. O sea, la ciudad está muy marcada por las personas que viven en ella, ¿verdad? Por los materiales que se eligen para construir, por la atmósfera que hay, por los colores que se eligen, por los niños jugando, por la gente que se mueve de un lugar a otro, por todo, ¿verdad? Todo lo que pasa en una ciudad es parte de su diseño, es parte de la ciudad. Nosotros no podemos diseñar ciudades sin alma, ciudades sin gente, no se puede, no existe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trae el Team 10 a la discusión del urbanismo. Entonces, es importante entender cuando diseñamos las ciudades que no van a ser dibujos sin monitos, básicamente, ¿verdad? Sí o sí los monitos son parte de ese diseño de ciudad. Entonces, para tratar de manejar un poco este concepto de cómo entonces dibujamos o cómo entonces planeamos una ciudad, de esa manera aparece el concepto de los clusters, ¿verdad? Los clusters o racimos son básicamente una forma articulada, abierta, que puede ir creciendo, ¿verdad? Así como un racimo de uvas, ¿verdad? Que pueden hacer muchas uvitas en diferentes lugares y posiciones unidas por una ramita central. Básicamente eso también se ve en el arte, con las texturas de Jan Musset, con el dripping del action art de Jack Pollock, ¿verdad? Con incluso las superposiciones en la escultura pop de Eduardo Paolozzi. Entonces, todo esto a estas cosas podemos seguir agregando las cosas sin que pierdan sentido, básicamente, ¿verdad? Esto es asimismo como la población que vive puede seguir creciendo, ¿verdad? A esta cabeza, por ejemplo, yo le puedo seguir agregando partes acá, puedo separar un poquitito y agregar otra parte, puedo agregar parte de arriba. Esto no está acabado, ¿verdad? Que es justamente abrazar a esa realidad inacabada que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Básicamente, es lo que más se puede tratar de estructurar formalmente algo a través de los clusters. Los Smithson decían, ¿verdad? Que básicamente estos clusters son como formas de asociación. Un clúster no tenía nunca una forma cerrada, ¿verdad? Nunca una forma definida, sino que lo que definía un clúster era justamente esta asociación libre de elementos que podían después ir creciendo, básicamente. Cualquier reagrupamiento puede ser un clúster, porque básicamente es como un término comodín que se usa para justamente ir creando nuevas tipologías. Y obviamente todo esto muy ligado a todo lo que es el humanismo, las personas y cómo estas personas van a dictaminar ese crecimiento. En arquitectura tenemos temas como estos, ¿verdad? Que incluso se parecen muchísimo, ¿verdad? El proyecto del Hospital de Venecia de Le Corbusier, esto nunca se construyó, pero también tiene esta lógica de clusters, ¿verdad? Todo esto puede seguir creciendo, ¿verdad? Todo esto puede agrandarse hacia este lado, agrandarse sobre el agua, incluso tenía toda una capilla inundada, que luego fantástica era este proyecto. Y hay como todo un juego también de luces que ayudan a la sanación y todo eso. Este proyecto es espectacular. Pero miren, morfológicamente, ¿verdad? Como todo esto puede seguir creciendo en casi todos sus lados, ¿verdad? Sobre todo en la parte que tiene que ver hacia el agua. Y después el orfanato en Ámsterdam de Van Eyck, que básicamente tiene la misma lógica, ¿verdad? A partir de estos diferentes racimos
se pueden ir haciendo más y más pabellones. Esta, así como la realidad, no es una forma acabada, ¿verdad? Esto todo está todavía en posible crecimiento. Básicamente, esto no quiere decir que niegan una forma geométrica, ¿verdad? Obviamente, ven ahí, Le Corbusier, súper racionalista, ¿verdad? Una geometría, líneas rectas, ¿verdad? No hay ninguna curva metida ahí ni nada de eso. Pero el concepto de que el edificio está inacabado y puede seguir creciendo, pero si no crece, está bien también, ¿verdad? Ese es el concepto de Cluster. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, entramos un poco a lo que es el espacio empírico en este proceso, tanto interbélico como post Segunda Guerra Mundial. Básicamente, en este momento se desarrolla el empirismo humanista, ahora que estábamos hablando hace rato de esa filosofía, que va a ser en arquitectura también heredera del funcionalismo, ¿verdad? Esa idea, ese funcionalismo organicista que manejaba Wright y que maneja Aldo, que es básicamente, vamos a separar las cosas por las funciones y darle forma a esas funciones, ¿verdad? Hasta ahí es completamente funcionalista, ¿sí? Solo que se va a meter un poquitito lo que es, de a poquito, la interpretación de la arquitectura vernacular en estos espacios más, digamos, más funcionalistas. Entonces va a haber esa unión entre lo funcional y moderno y lo vernacular y que ya tiene la historia de ese lugar y de esa gente. Bueno, este espacio empírico, ¿verdad? Va a dar teóricamente, la teoría lo va a ubicar en Suecia, ¿verdad? ¿Por qué en Suecia? Y porque Suecia se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, nadie le bombardeó, estaba ahí viviendo su mejor vida, o por lo menos mejor que los otros países alrededor. Entonces pudo desarrollarse muchísimo más que los otros países de Europa, ¿verdad? Entonces el desarrollo social, el desarrollo humano y tecnológico que pudo tener le convirtió realmente en un país modelo y bueno, y con eso también su arquitectura, ¿verdad? Esta arquitectura que va a ser muy característica de ellos, muy muy colorida, muy atada a sus tradiciones, pero sin negar los materiales y las formas de una arquitectura más contemporánea, ¿verdad? O más de ese momento, digamos. Ahí surge lo que los teóricos llaman el New Empirism, o el nuevo empirismo, ¿verdad? Así le llaman a esa corriente arquitectónica que básicamente tiene algunas características muy particulares. Principalmente vemos esta arquitectura en dos grandes esferas, ¿sí? Por un lado, la arquitectura doméstica, ¿verdad? La vivienda, que en el siglo XX va a ser un tema muy, muy explorado, ¿verdad? Como vamos a ver también en la época de máquinas y racionalismo. Y por otro lado, el urbanismo. Entonces, la arquitectura de este nuevo empirismo, la arquitectura doméstica, lo que quiere es recuperar esta comodidad doméstica, ¿verdad? Ya no necesitamos, ¿para qué lo que queremos los espacios más chicos que podamos tener para funcionar eficientemente? No hace falta. Dame un espacio cómodo donde pueda bailar en mi cocina mientras cocino si quiero, ¿verdad? Que sea cómodo, que dé gusto estar en la casa otra vez, para que el hogar se sienta como un hogar y no como una máquina cualquiera que cualquiera puede tener una casa como la mía, ¿verdad? Es darle un poquitito de recuperar, como dice el tema 2, lo que es el sentido común, las texturas, los materiales, las tradiciones constructivas y formales de cómo lo que era la arquitectura antes de que vengan a vendernos todas estas grandes panaceas de soluciones universales, ¿verdad? Cómo tratar de recuperar esa magia que había antes en el hogar, en la arquitectura, en la forma de construir, ¿verdad? Volver a tener fantasía y gusto por la decoración. El ornamento no es delito, como decían los racionalistas, ¿sí? El ornamento es personalidad,
¿verdad? El ornamento va a ayudar a que esto se vea mucho más cómodo, más lindo, más mío, ¿verdad? Y que uno pueda realmente identificarse con ese lugar que está construyendo, con ese lugar en el que está viviendo, y que la arquitectura tenga muestras de su paso por la vida, ¿verdad? Que esa arquitectura fue usada y es de esa familia y le gusta y vive ahí porque quiere y no porque no tiene otra opción. Y también otra característica importante es justamente el valor de la buena artesanía, ¿verdad? El valor de volver a rescatar las cosas que la industria no puede hacer, ¿verdad? El valor de poder tener un poco de esas cosas cálidas que nos da la artesanía, sin renunciar obviamente a todo lo que la industria tiene para darnos. Ahora, si podemos crear estructuras más resistentes con hormigón armado, bienvenido sea, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que toda nuestra casa va a ser hormigón armado, sino que nosotros podemos agarrar e ir mezclando, agarrar lo que nos sirve para que esto sea realmente útil. Incluso no hace falta que la forma de la arquitectura sea una arquitectura vernacular, ¿verdad? Puede tener formas modernas, ¿sí? Pero eso obviamente mezclado y atajado a todo lo que tiene que ver con la interpretación vernacular del sentimiento de hogar. Y en el urbanismo, básicamente se rechazan lo que son las geometrías rígidas y repetitivas del racionalismo y se busca el predominio de estas formas espontáneas, los clusters que estábamos hablando, formas orgánicas que se integren con el medio ambiente, con el entorno, que realmente sean capaces de crecer si es necesario, ¿verdad? Entonces, básicamente es tratar de volver a una arquitectura y a un urbanismo que tengan al hombre y a su experiencia como centro de todo, ¿verdad? Como centro de todo. Y este hombre, no solo hombre como individuo, sino que hombre en su contexto social, sino que hombre con toda la historia que trae él y sus antepasados y todo el resto de sus cosas, ¿verdad? Uno de los grandes exponentes de este espacio empírico es Álvaro Aalto. A Álvaro Aalto también le van a encontrar en el libro en la parte de organismos, ¿verdad? La parte de organicismo. Porque él también hizo mucho, de hecho él pasó por muchísimas fases, ¿verdad? Llegó a ser brutalista, racionalista, hasta que le conoció a Frank Lloyd Wright, que como a todos le cambió la vida, ¿verdad? Y básicamente cuando él le conoce a Frank Lloyd Wright, empieza a pensar también en una arquitectura un poco más organicista, ¿verdad? Y un poco más llevada hacia lo que es la atención al medio ambiente. Y está en nuestro libro en la parte de realismo también, porque justamente es la expresión total y completa de lo que, o sea, su arquitectura es la expresión total y completa de lo que él considera, de cómo vive el hombre moderno finlandés, porque él era finlandés, en ese momento, ¿verdad? Cómo vive, cómo debería vivir, cómo vive más cómodo. ¿Verdad? Él decía que los problemas más difíciles no surgen de la búsqueda de una forma para la vida actual, que eso es fácil, ¿verdad? Cualquiera puede decir, así tiene que vivir el hombre moderno, sino que el intento de crear formas que estén basadas sobre verdaderos valores humanos, ¿verdad? Volver a rescatar lo que es la tradición, volver a rescatar la importancia de valores familiares, volver a rescatar la importancia del ser humano como parte de la historia, ¿verdad? Y tratar de que todo esto sea y responda a ese ser humano, a ese grupo social. No hay, según Álvaro Aalto, ni ninguno de estos empiristas, de ninguna de ninguna de las épocas, una solución universal. Porque el empirismo es objetivo o subjetivo. Objetivo o subjetivo. Objetivo o subjetivo. Subjetivo. Bueno, exactamente. ¿Verdad? O sea, es importante entender los orígenes filosóficos para poder entender por qué se hace lo que se hace, ¿verdad? Entonces, él decía
que la arquitectura tiene que tener, obviamente, espacios que sean funcionales, ¿verdad? Sí, tiene que tener, o sea, él era funcionalista en el corazón, él era funcionalista. Separaba las cosas por funciones, los espacios y todo eso, sí, ya vamos a ver muchos ejemplos de eso. Pero es importante también que todas estas funciones también sean ergonómicas, también sean cómodas y también reflejen la historia y la tradición de estas personas. Entonces, su arquitectura siempre, o sea, está metida dentro de lo que se considera una arquitectura orgánica, emotiva, humana y realista, ¿verdad? Orgánica, porque se adecua al medio, se utiliza materiales del lugar, trata de fundirse un poco con el contexto natural, pero también con el contexto social, ¿verdad? También entendiendo cómo vive la gente que va a vivir en ese espacio. Emotiva justamente porque rescata también mucho de la historia de sus clientes, mucho de la historia y de la forma de vivir de esta gente, y trata de exaltar eso con la arquitectura. Humana por la escala que usa y también porque tiene en cuenta muchas cosas que mejoran la calidad de vida de las personas, porque eso también es algo muy importante dentro de todo este empirismo. Y realista porque justamente refleja la realidad de cada contexto, ¿verdad? Entonces, trata de cumplir todo esto, ¿verdad? Utilizando también los medios del racionalismo. O sea, sus formas no son así llenas de curvas y todas unas amebas y ni nada de eso. No, las formas son bien racionalistas, ¿verdad? Sí, utiliza mucho lo que es el funcionalismo, como ya les decía, y abstrae bastante, ¿verdad? La abstracción no es algo de lo que él esté ajeno. Álvaro Aalto decía que hemos de construir casas que han de crecer, ¿verdad? Las viviendas en crecimiento tienen que reemplazar a las máquinas de vivir. La vivienda tiene que poder crecer, tiene que poder crecer así como crece la gente, así como crecen las poblaciones. Ese es el enfoque humano para el constructor de hoy, ¿verdad? Es entender que la gente crece, que la gente vive, es capaz de plantear viviendas que sean mucho más flexibles, que puedan acompañar a la gente desde el momento en el que nacen hasta que se mueren y por todos los cambios que pasan. De por ahí nacen, después viven solos, después tienen pareja, después tienen hijos, después los hijos se van, ¿qué se hace con todo ese espacio de la casa? Entonces, todo es pensar un poco en todo eso. ¿Qué hacer con todo eso? Entender un poco de ese proceso. Bueno, pero él no hizo solo casas, ¿verdad? Él hizo un montón de cosas. De hecho, acá tenemos algunos ejemplos. Este es el sanatorio antituberculoso de Paimio, también en Finlandia, ¿verdad? Él gana en 1928 este concurso y, bueno, sale, ¿verdad? Gana este proyecto. Y generalmente, para ese momento, el tratamiento para la tuberculosis era básicamente el sol y el aire, ¿verdad? No había vacuna, no había otra forma de tratar, sino que tenía que ponerse al sol y que tenía que haber buena corriente de aire para que estos enfermos se curen. Entonces hizo este enorme complejo, ¿verdad? Este enorme complejo que tiene formas bastante modernas, ¿verdad? Ven formas bastante puras, tiene muchos de los elementos de Le Corbusier, tiene por ejemplo la ventana corrida, tiene también una terraza jardín, tiene una estética casi de máquina, ¿verdad? Si uno ve desde afuera, que sí es... uno le mira por primera vez y podría considerarlo racionalista si no entiende la filosofía que hay detrás del proyecto de Aalto, ¿verdad? Aalto, si bien él tenía que 25 años la criatura cuando empezó a hacer esto, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Ya tiene la semillita de Aalto de buscar mejorar la calidad de vida de las personas que estén ahí adentro. Algo que no siempre en arquitectura se pensó, ¿verdad? Algo que no siempre en arquitectura se tuvo en cuenta. Entonces, esta arquitectura más humana empieza a tomar forma en este proyecto. Y esta es básicamente su planta.
Y ven, o sea, esta es una aproximación completamente funcional al proyecto arquitectónico, ¿verdad? Acá tenemos lo que son los estacionamientos, acá está lo que es toda la zona de apoyo, calefacción, depósitos, etcétera, etcétera. Todo esto es la zona de quirófanos y otros consultorios. Y también acá tienen lo que es el comedor y todo eso, las diferentes plantas. Este es el hall de acceso. Y estas son las habitaciones de los enfermos, ¿sí? Y todos ven que están puestos así en ángulos medio extraños, ¿verdad? Todos responden a el asoleamiento y la ventilación de los vientos predominantes, ¿verdad? Para las diferentes actividades que se van a hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente, acá en esta posición recibían la mayor cantidad de sol de una manera más uniforme, entonces por eso se puso las habitaciones de los enfermos de ese lado. En el medio, articulando lo que es el hall de acceso para poder dividir la zona de los enfermos de la zona de las otras funciones. Pero las otras funciones por ahí se quedaban un poquito frías, ¿verdad? Porque no siempre le llegaba tanto el sol, porque este estaba ahí tan grande puesto, pero era súper importante para el nivel curativo. Esa era la importancia, que la gente se cure, para eso fue el hospital, ¿verdad? Entonces, por eso tiene la ubicación predominante. Y obviamente los pacientes tenían que estar acostados, ¿verdad? Para reposar. Entonces también él diseña las habitaciones para que desde el punto de que uno está acostado pueda mirar también afuera, le pueda llegar también la luz natural, pueda sentirse que no está encerrado y enfermo, ¿verdad? Sino que toda la arquitectura, como él decía, es también un instrumento de sanación. Ayuda a que el reposo sea cómodo, a que la gente, bueno, se sane más rápido, ¿verdad? Al estar ahí. Y justamente todo esto, ¿verdad? Diseñó cada cama, cada taburete, cada mesada, cada silla, ¿verdad? Todo está completamente diseñado por él, ¿verdad? No fue solamente muro, pared, techo, piso, ya está, ¿verdad? Todito, a la manera de Wright, ¿verdad? Desde el momento en el que diseña la arquitectura, diseña todo el equipamiento. Y bueno, y básicamente tiene estas grandes terrazas, ¿verdad? Donde los enfermos también pueden salir a tomar sol o sombra, ¿verdad? Y ver un poco esta fantástica, este fantástico bosque que está a su alrededor, ¿verdad? Una cosa, este lugar es precioso, ¿verdad? Y es básicamente una feroz mole en el medio de la nada, ¿verdad? Pero justamente eso también, su emplazamiento también contribuye a la sanación de los pacientes. Y tiene también un muy complejo sistema de ventilación, ¿verdad? Que andaba para la época así todo con cadenas y todo así, nada, totalmente analógico, ¿verdad? Pero la altura de lo que era la zona de los enfermos, ¿verdad? Genera una cierta presión para el cambio de aire, entonces da una ventilación natural muy, muy importante para la sanación de los enfermos. Y también, bueno, tenía su hall de acceso, que era fantástico, ¿verdad? Uno entraba ahí y uno se sentía así en un hospital, pero le levantaba un poco el ánimo, ¿verdad? El colorcito amarillo ayuda a que esto se levante un poco más el ánimo, entonces también apelaba un poco a la psicología del color y al efecto que esto tiene sobre las personas. Y básicamente él decía, ¿verdad?, que este edificio es uno de los ejemplos de cómo la arquitectura y el diseño tienen que estar en servicio a la sociedad. Que pueden trabajar con el resto de las disciplinas, como en este caso la medicina, para poder mejorar realmente la calidad de vida de las personas. Es una posición muy radical para esa época, ¿verdad? Porque en esa época era así, vamos a solucionar rápido, vamos a hacerle casa a todo el mundo para que nadie se quede sin casa y ya. Pero el pensar en el detalle, en este caso, por ejemplo, en el hospital, en que la gente realmente sane, no solamente por la acción de los médicos, sino que la arquitectura tiene una responsabilidad para que la gente sane. Eso es algo completamente revolucionario. Y después, obviamente, no se libró de hacer casa, ¿verdad? Esta es la Villa Mairea que hizo él y su señora.
Ahí no alto también, otra gran, olvidada de la arquitectura moderna, ¿verdad? Esta obra, ya va a volver. Esta obra básicamente era la casa de vacaciones de un señor industrial muy recontra millonario y su señora que era pintora, ¿verdad? Y básicamente ellos eran amigos de Adalto y de su señora y les dicen, bueno, necesitamos un lugar para vacacionar. Entonces ellos le hacen algo y también querían un lugar para que la señora pueda exhibir sus obras. Y básicamente el proyecto inicial era, bueno, vamos a hacer la casa por un lado y después por otro lado vamos a hacer en la sala de exposiciones. Entonces ustedes pueden tener eventos de exposición y noches de galería, eso con sus amigos y qué sé yo, ¿verdad? Y así ellos querían el proyecto, ¿verdad? Los clientes querían el proyecto. Pero después fueron hablando y dijeron, bueno, ¿qué pasa cuando los chicos se vayan de la casa? ¿Verdad? Van a tener completamente separada la zona de la casa y van a vivir ustedes dos en esta feroz mansión. Y las obras van a estar en otro bloque, vamos a juntar todo, ¿verdad? Y que entonces la casa pueda acompañar todos esos cambios que ustedes van a tener en su vida y de paso ustedes pueden vivir con su arte, ¿verdad? Entre su arte. Eso fue algo súper importante que cambió justamente la estructura del proyecto y que convenció a los clientes, ¿verdad? Porque este proyecto pasó por muchísimos cambios. Y básicamente este es el manifiesto de cómo los Adalto creían que se debía hacer el entorno habitable de este hombre moderno, ¿verdad? De este hombre del siglo XX, tratando de expresar un poco ese compromiso con la cultura tanto desde el punto de vista del arte que esta señora quería, ¿verdad? Pero también con la cultura finlandesa, ¿verdad? Con la tradición finlandesa, con la forma de trabajar la madera que tenían los finlandeses, con la forma que tenían desde la época de los vikingos de estructurar sus cabañas. Entonces, con todo también el respeto y el amor por la naturaleza, porque eso también está en un bosque precioso. Bueno, ¿dónde lo que no es bosque en Finlandia, verdad? Pero básicamente trataron de traer todo eso a la casa. Y bueno, lo bueno fue que justamente pudieron hacer esto porque ellos tuvieron total libertad creativa, ¿verdad? Lo que tenían los clientes eran vetos, ¿verdad? Me gusta esto, no me gusta esto, así nomás. Pero el resto ellos podían proponer lo que querían. Y también tenían presupuesto ilimitado, ¿verdad? Entonces así cualquiera. Y básicamente pudieron lograr esta obra maravillosa. Este es uno de los paradigmas de Adalto y de Aino. Y básicamente esta Villa Mairea lo que hace es ponerse en medio del bosque, ¿verdad? Y se ve así su forma bien racional, volumen sencillo, simple, ¿verdad? Pero trata también de mezclarse con su entorno, ¿verdad? Igual desde acá se ve como si fuera un refugio cálido, ¿verdad? Gracias a que le ponen mucha madera. Entonces, en días de frío, ¿verdad? Porque eso se cubre de nieve, claramente estamos en Finlandia, ¿verdad? Entonces, se ve como un refugio muy cálido y tiene muchos diferentes materiales, pero que igual entran en armonía con el resto de la casa, ¿verdad? Y con el resto del entorno también. Entonces, se ve casi como si fuera un collage, justamente reflejando la complejidad de esa existencia humana, ¿verdad? Un poquito de todo. Un poquito de esa forma racionalista del hombre moderno, un poquito de esa madera de la tradición finlandesa, un poquito de algunas formas curvas tratando de rellamar al paisaje. Entonces es un collage, ¿verdad? De esa complejidad, de ese empirismo que estábamos hablando. Y en planta y en axonometría se ve de esta manera, ¿verdad? Básicamente lo que hacen es hacer una enorme L, ¿verdad? Para cubrirse de los vientos muy fuertes del norte, ¿verdad? Porque allá en el hemisferio norte hacia ahí se hace así. Entonces se cubre todo esto con esta forma L y genera un patio interno muy lindo, ¿verdad? Muy cálido, dentro de todo bien protegido de los elementos. Tienen incluso una piscina acá y es súper agradable. Entonces son muchas piezas que se articulan en esta forma libre. O sea, si este quiere, puede seguir creciendo hacia este lado o hacia este lado, o incluso hacia este lado,
¿verdad? O incluso puede llegar a cubrir acá. O sea, las posibilidades del crecimiento del clúster son infinitas, ¿verdad? También se trata de crear este mini microclima acá protegiéndose del paisaje de esta ciudad. Ahí se llama Normaku, se llama la ciudad. Y ahí hace frío todo el tiempo. O sea, su máxima en verano, en agosto, es de 21 grados, ¿verdad? Nuestros seres tropicales no son capaces de imaginarse el frío que hace aquí. Y básicamente, como la forma que se pone acá, protege a todo su patio de este frío tan fuerte, ¿verdad? Y crea algo mucho más agradable. La parte de la axonometría muestra demasiado bien justamente toda esta lógica de protección y de la forma en la que esto igual o más puede seguir creciendo si quiere. Y este es el interior, ¿verdad? Y es una innovación impresionante, ¿verdad? Porque aparte del espacio libre que tiene muchísimo espacio gracias a que está usando elementos estructurales que le permiten eso, ¿verdad? Puede tener luces bastante grandes. También él visualiza esto como una abstracción del bosque finlandés, ¿verdad? O sea, se apoya a través de la abstracción, trae ese afuera hacia adentro, ¿verdad? Ya que está en el bosque. Entonces agarra y las columnas de acero negro envuelven ratán para hacer que asemejen un poco a ese bosque de afuera, a la corteza pelada de los árboles que están en los alrededores y con el color de los pinos, ¿verdad? Entonces parece que ese adentro es la continuación de ese afuera que se ve por esos grandes ventanales que tiene. Y él dice que la arquitectura tiene un motivo interior, que es la idea de crear un paraíso. Para eso hacemos arquitectura. Este es el único propósito de nuestras casas. Si no llevamos este pensamiento entre nosotros, todas nuestras casas serán más simples y triviales y la vida no será digna de vivir. Esto es tener pasión por lo que hace, caramba. O sea, es tratar de agarrar y darle emoción, sentimiento, que cada obra sea una obra completamente diferente porque estás hablando de un sitio diferente, una gente, un cliente diferente, una forma de vivir diferente y bueno, un presupuesto diferente también, ¿verdad? Y entonces como cada parte es completamente irrepetible, única a cada uno de estos proyectos. Siempre trata de integrar lo que es lo primitivo con lo actual, ¿verdad? Esta forma de trabajar la madera que es tan finlandesa de siempre, ¿verdad? Con los materiales industriales de ese momento, como el hierro, las columnas, ¿verdad? También la relación con el entorno, que es algo súper importante en las viviendas de alto, que justamente todos estos ventanales, incluso al traer las plantas adentro, ¿verdad? Que es algo muy, muy organicista de su parte. Y también todos los elementos que usa, ¿verdad? Como tratar de mostrar así como si fueran pequeñas abstracciones del bosque finlandés, ¿verdad? También mezclar un poco con lo que es el arte contemporáneo, con esa abstracción que había en ese momento. Y tiene un poco también, por influencia de Rai, un poquitito de arquitectura japonesa metida ahí, ¿verdad? O sea, si le ven esa forma, esa planta tan libre, los colores que usa, eso es bastante influencia japonesa también. Bueno, después tenemos al arquitecto Álvaro Siza Vieira, ¿verdad? Él es un arquitecto portugués que también se sitúa dentro de lo que es el realismo empírico y él básicamente dice que si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria. ¿Para qué vas a hacer arquitectura si es que nadie va a habitar? Si no le va a servir a nadie. Si no le va a gustar al hombre estar ahí. Entonces, él básicamente lo que hace es, bueno, este señor, Dios mío, tiene 93 años también todavía, ¿verdad? Es así, y sigue haciendo cosas, ¿verdad? También, así como Aldo, también ganó un Pritzker y hace cosas como esta. Esta es la casa de Tema Nova, ¿verdad? Él también, criatura, cuando hizo este proyecto, estaba en sus 20, ¿verdad? 24, 25 años cuando hizo este proyecto, está en un risco, ¿verdad? Y básicamente
es un restaurante barra casa de té. Entonces, básicamente lo que hace es se funde con el ambiente, ¿verdad? Se funde como si fuera una roca más sobre ese risco, ¿verdad? Lo haría, casi parece de una manera que lo haría Wright, ¿verdad? Pero la incorporación de estos techos inclinados son tan portugueses, tan ibéricos, ¿verdad? La manera de usar la teja, los techos inclinados, todas las aguas a diferentes alturas, y crean igual formas tan particulares como esta, ¿verdad? Y vemos acá también la fuerte relación entre interior y exterior, que se nota muchísimo, que está reforzado también por todos estos paneles. O sea, acá tiene unos paneles de vidrio que se abren completamente y uno básicamente ahí está en la playa, ya está ahí en el agua, básicamente está comiendo. Entonces, esa relación hace que se confundan los límites casi entre lo que es el edificio y la naturaleza. Es una obra fantástica, preciosa, la forma en la que se integra con el ambiente, las vistas que uno tiene desde ahí, o la vista que uno tiene llegando nomás luego, ¿verdad? Es impresionante. Y también ahí cerca de ese lugar hizo una piscina, ¿verdad? Unas piscinas que también tratan de aprovechar el agua del mar, así que si quieren fundir con el mar, y tienen también la misma lógica de tratar de fundirse con el ambiente y tratar de cierta manera mimetizarse, pero sin copiar a la naturaleza, ¿sí? Sin copiar a la naturaleza. Esta es la obra, ¿verdad? Que básicamente tiene toda la parte de servicios de esta parte, ponerle que tiene los vestuarios, los baños, las oficinas, etcétera, etcétera, y después uno se baja por esta explanada y llega a la zona de las piscinas, ¿verdad? Todo ven la curva de nivel en un lugar súper empinado. Está así súper el material a la vista, tratando de justamente mimetizarse con lo que es el entorno, pero las formas de la arquitectura son otra vez bien racionalistas. ¿Ven? Tenemos muchas puntas, muchos rectángulos, muchos cuadrados, todo eso. Ambos proyectos parten de esta interpretación abstracta de lo que es el organicismo nórdico, ¿verdad? Pues los escandinavos tienen esta aproximación mucho más abstracta a lo que es la mímesis con el entorno, ¿verdad? Y siempre se adapta a la realidad con estas formas bien abiertas, bien de clusters, ¿verdad? O sea, también acá, yo si quiero puedo poner otra piscina. Acá si yo quiero puedo poner otra piscina. Puedo agarrar y seguir acá y esto puede seguir creciendo. No es una forma cerrada, ¿verdad? Podemos seguir creciendo. Y después su arquitectura un poco más posterior, ¿verdad? Ya se recató un poco, ¿verdad? Se fue un poquitito más unificando, ¿verdad? Pero básicamente su arquitectura más reciente tiene una complejidad muy grande, ¿verdad? Una complejidad casi demasiado compleja, ¿verdad? Porque tiene demasiado detalle en lo que es la realidad. O sea, cada detalle también él lo va diseñando, tiene extremo cuidado con toda esa realidad contextual, humana, simbólica, urbana, paisajística, hambre, y todo tiene una identidad, ¿verdad? Ninguna obra otra vez es parecida a otra, y todas tienen una identidad. Fíjense, esta es la Escuela de Arquitectura de Oporto, ¿verdad? Que es básicamente todo lo que sería su fada, que es una obra de Sisa de ellos. Y bueno, y es una cosa fantástica que también tiene todo este sistema de iluminación natural, ventilación, es espectacular. La Escuela Superior de Educación en Setúbal también, ¿verdad? Todo, ven que son obras completamente diferentes, pero están unificadas por el uso del color blanco, ¿verdad? Este es un pabellón nomás, un pabellón de Portugal en una Expo del 98, que bueno, también muestra las posibilidades que hay, de lo que Portugal tiene para ofrecer en esa Expo. Y él lleva del realismo a la complejidad, una complejidad que surge, como les decía, de esta atención extrema al detalle, a la realidad, a las emociones, ¿verdad? Y lo que hace interesante la arquitectura de Sisa es que tiene una fusión de muchas arquitecturas, ¿verdad? El organicismo de alto,
del clasicismo de Tercenau, del racionalismo, de Le Corbusier y Mies. También toca lo que es el neoplasticismo holandés y básicamente trata de tener una forma orgánica, tanto como se pueda, unificada con este color blanco dominante de su obra, ¿verdad? Y obviamente todo lo que es equipamiento lo mantiene dentro de lo que es la tradición portuguesa vernacular, ¿verdad? Trata de meter mucha artesanía portuguesa en el equipamiento de sus obras, ¿verdad? Pero sus obras también trabajan muchísimo con lo que son estas formas, algunas más racionales, algunas más orgánicas, ¿verdad? Pero cada una es una obra de arte casi, ¿verdad? Bueno, luego tenemos lo que es el espacio existencial y acá nos metemos un poquitito en el terreno de la teoría, ¿verdad? Seguramente ya le conocen a estos amigos Rogers, Norris, Schultz y Bachelard, ¿verdad? Pero ellos también influyen en la manera de hacer arquitectura y en la manera de influir la manera de pensar al hacer arquitectura, mejor dicho, ¿verdad? Porque es básicamente un desarrollo mucho más amplio de lo que es este empirismo humanista, ¿verdad? Porque puede tener un contexto mucho más, o sea, una teoría mucho más profunda. Bueno, Nathan Rogers, por ejemplo, él dijo que es demasiado importante el legado del pasado a la hora de hacer ciudades y arquitectura. No podemos negar la historia, ¿verdad? Él agarra y mete en su discurso siempre conceptos de modernidad, ¿verdad? De realidad, de tradición, de crisis, de preexistencias ambientales que son condicionantes a la hora de pensar una ciudad o un edificio, ¿verdad? También que no se puede separar la arquitectura y la ciudad de lo que es su historia, de lo que es la cultura, de lo que es la sociedad, que era algo también que en la época de las máquinas querían disociar, ¿verdad? En la época del racionalismo ellos dicen, no, una solución universal para todo el universo, ¿verdad? Sin tener en cuenta su historia, su contexto, su nada, no. Siglo XX, todo nuevo, ¿verdad? Sin embargo, este realismo busca otra vez volver a esa tradición, ¿sí? Entonces, él maneja muchísimo y estudia muchísimo lo que es el tema de las preexistencias ambientales, justamente. Que la ciudad preexistente, lo que sea que haya quedado de ella después de todo esos bombardeos, esos pedacitos de piedra que están ahí sueltos, ¿verdad? Que alguna vez fueron una catedral, tiene que ser reivindicado como un nuevo punto de partida, ¿verdad? Tenemos que poder inspirarnos, usarle, reinterpretarle, tanto como un medio y como un fin. Y la arquitectura va a ser la pieza que integra todo esto, ¿verdad? Porque finalmente la arquitectura es una de las grandes cosas que hace la ciudad. Entonces, tiene que, a partir de lo que la arquitectura encuentra en la ciudad, la arquitectura tiene que organizarse, responder a esa preexistencia histórica, ¿verdad? Y que lo esencial realmente radica en los datos que aporta el contexto, ¿verdad? Sin contexto, la arquitectura no tiene sentido, ¿verdad? Y ese contexto es el contexto humano, el contexto histórico, el contexto formal de lo preexistente, ¿verdad? No podemos, por eso siempre decimos, ¿verdad? Que cuando hacemos proyectos, ¿verdad? Como vemos todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Cómo nuestro edificio se va a comunicar o va a tener sentido con el contexto en el que está inserto, ¿verdad? De acá viene, ¿verdad? De este concepto de las preexistencias ambientales, ¿verdad? De tener en cuenta que nuestro edificio nunca o muy rara vez está solo en el mundo. Y si está solo en el mundo, igual hay algo, ¿verdad? Por ejemplo, ese hospital de Alto, ¿verdad? Que estaba en el medio del bosque, podemos decir que está en el medio de la nada. No, está en el medio del bosque, ¿verdad? El bosque es su contexto, la forma, la topografía, los árboles, el viento, el sol, todo eso es su contexto. La preexistencia ambiental va a condicionar lo que es la forma final que va a tener la arquitectura, ¿sí? Como por ejemplo esto. Bueno, puede gustar o no, ¿verdad? Eso podemos debatirlo, ¿verdad? Pero esta es la torre Velasca, está en Milán, y fue construida entre 1950 y 1958, o sea, post Segunda Guerra Mundial, post fascismo en Italia,
asumiendo que alguna vez haya terminado el fascismo en Italia. Y básicamente era un área que antes era residencial y que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que se hace es, bueno, necesitamos crear más casas, ¿verdad? Más viviendas, más oficinas, esto se está quedando sin... necesitamos repopular esta zona. Entonces se crea este edificio, ¿verdad? Forma del siglo XX, un edificio. Tenemos la posibilidad porque tenemos sensores, tenemos la capacidad técnica, genial, ¿verdad? Pero la forma que tiene, ¿verdad? Rellaman, o sea, no es tan fortuita, ¿verdad? En realidad, en este caso, tenían un espacio demasiado chico para construir, pero necesitaban más metros cuadrados, entonces hasta cierto punto tienen un tamaño y después eso crece y se hace más grande, ¿verdad? Y ahí logran su necesidad, logran suplir su necesidad de metros cuadrados. Pero es una obra que es muy contextual y muy flexible, ¿verdad? Porque Milán fue una ciudad siempre muy importante a lo largo de la historia italiana, ¿verdad? El Ducado de Milán fue uno de las grandes ciudades italianas, ciudades-estado italianas, que tuvo mucho poder y mucha influencia en todo lo que le fue pasando a Italia ya desde antes de su unificación, ¿verdad? Y la familia Sforza fue una de las familias más poderosas de Italia, incluso en algún momento de Europa, y que tenía su sede en Milán, ¿verdad? Entonces, el castillo Sforzesco, ¿verdad? Este castillo medieval gigantesco, tiene una torre muy similar a la Torre Velasca, ¿verdad? Entonces, rellama la morfología de ese castillo Sforzesco, rellama también lo que es la altura de la catedral, que es una catedral gótica, una de las pocas góticas en Italia, y que, bueno, esta es una imagen, por ejemplo, que se puede ver desde una parte alta de la catedral y ahí le ven a la Velasca, ¿verdad? Como un honguito surgiendo ahí del resto de la ciudad. Pero básicamente es completamente flexible. Parece ser que no tiene nada de rellamo historicista, parece ser aquí una forma del siglo XX que hizo capaz un ingeniero que no pensó demasiado, ¿verdad? En la estética del edificio, ponerle. Pero en realidad, justamente, por la elección de materiales, por los colores, por la forma, está demasiado relacionada a la historia de Milán, ¿verdad? Y obviamente está ahí para suplir esa necesidad que tenía. Bueno, después está este señor, Christian Herbert Schulz, ¿verdad? Que empieza a estudiar el espacio, ¿verdad? Nosotros como arquitectos trabajamos el espacio, creamos formas para crear espacios habitables, ¿verdad? Y según él, el espacio es la dimensión de la existencia humana, es en el espacio en donde existimos y es en el espacio en donde desarrollamos cada una de nuestras actividades, ¿verdad? Y él desarrolla unos 7 conceptos de espacio que no es nuestro deber ahora en historia estudiar, eso lo van a ver en teoría, pero sí desarrolla un concepto muy importante que es el espacio existencial. ¿Verdad? El espacio existencial, que es la imagen estable de lo que el hombre va percibiendo, algo que no cambia y algo que le da su identidad. ¿Verdad? Esta identidad que tiene que ver con la pertenencia a una sociedad y a una cultura, ¿verdad? Eso es lo importante de este espacio existencial. O sea, entender que como arquitectos nosotros influimos en este espacio, ¿verdad? Nosotros damos identidad o ayudamos a crear o a permanecer en esta identidad. Y por eso tenemos que responder justamente a estas necesidades culturales. Entonces, él crea el concepto de lugar, ¿verdad? El espacio existencial como este sistema estable, relativamente estable, de todo lo que el hombre puede percibir y con lo que puede identificarse de lo que está a su alrededor, ¿verdad? Entonces, esto crea una arquitectura que tiene en cuenta las características del sitio, ¿verdad? Que tiene en cuenta las características del lugar, que tiene en cuenta las tradiciones propias de cada grupo social, de cada lugar en donde se pone, se posa, y obviamente todos los datos humanos, todo lo que los usuarios tienen de necesidad y tienen para contarnos como parte de su historia. Entonces,
todo lo que se genera a partir de entender este espacio existencial, entender el poder que tiene la arquitectura de contar estas historias, va a generar obras que realmente capturen ese espíritu del lugar y que aporten realmente a la existencia humana, ¿verdad? O sea, el entender un poco cuál es la influencia y cuál es la forma en la que la arquitectura va a ir trabajando esa existencia humana o ese espíritu del lugar. Bueno, y luego tenemos lo que son las formas de la mímesis, ¿verdad? Que son básicamente cómo eso se dio acá en Latinoamérica. Hay unos cuantos, ¿verdad? Pero la más importante, digamos, o la que más tiene producción es básicamente Lina Bo Bardi, ¿verdad? Ella es una arquitecta, nació en Italia, pero la mayor parte de su vida la pasó en el Brasil. Y básicamente ella estudia muchísimo primero lo que es la arquitectura del movimiento moderno, lo que es el racionalismo. De hecho, sus primeras obras son muy racionalistas, ¿verdad? Parte de ese lenguaje de arquitectura moderna de formas puras, de formas sencillas, pero paulatinamente, a medida que va avanzando en su obra, va a ir acercándose más a lo que son las arquitecturas vernaculares, ¿verdad? Tratar de recuperar lo que es, queriendo o no, básicamente, ¿verdad? Lo que son las tradiciones constructivas brasileras, ¿verdad? Y la expresión de esa cultura brasilera. Pero mucha de su obra se puede traducir en esta frasecita que ella dice, que hay un sabor a victoria y encanto en ser simple. No hace falta mucho para ser mucho. Y a esto se refiere tanto a una aproximación de formas sencillas y simples del racionalismo, como a la aproximación de las arquitecturas vernaculares brasileras, ¿verdad? De hacer poco, de hacer mucho con lo poco que se tiene, ¿verdad? Que también va a ser un mecanismo del minimalismo que vamos a ver también más adelante. Entonces, este es el Museo de Arte de São Paulo, ¿verdad? Esta cosa fantástica también, ¿verdad? Este alarde estructural de tener toda una feroz bloque de hormigón colgando de dos pórticos es fantástico, ¿verdad? O sea, es tipo mirar todo lo que el hormigón puede hacer en este país en vías de desarrollo, ¿verdad? Básicamente, esta es una forma completamente racional, ¿verdad? Ella tomó los prototipos de Mies, ¿verdad? Eso, de ese pabellón de Barcelona y todos sus demás pabellones, agarra y le lleva a una solución mucho más sencilla, ¿verdad? Una forma mucho más pura, con muchísima iluminación natural también, y encima otra vez cuelga, ¿verdad? Encima otra vez cuelga hormigón. Y todo este bloque está colgado de estos grandes cosas, ¿verdad? De estos grandes pórticos. Entonces, básicamente acá se crea abajo toda una plaza, ¿verdad? Que la gente puede estar ahí hay feria, hay música, es un lugar precioso para estar también. Y uno entra, o sea, sube por las escaleras por acá y entra a lo que es el salón ya del museo en sí, ¿verdad? Pero básicamente es también entender cómo la arquitectura va generando ese espacio social, ¿verdad? Que estábamos hablando, de ese realismo que estábamos hablando hace rato. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo desde adentro se ve cómo la luz natural inunda todo lo que es la zona de exhibición, ¿verdad? Esta exhibición es una exhibición que no siempre está, ¿verdad? Esta es una foto de una exhibición X, pero es un espacio completamente libre que puede ser utilizado de la manera en la que uno quiera, básicamente, ¿verdad? Porque no hay un particular ahí adentro, ¿verdad? Todo es estructura colgante. Básicamente, entonces, ella toma, como les decía, esos elementos más racionalistas y le va bajando a la escala brasileña. Ahora, obviamente, Mies nunca se va a ponerle este rojo así a su obra, ¿verdad? Ya vamos a ver, ¿verdad? Este color, este sabor es bastante brasilero ya, ¿verdad? A medida que va avanzando en su obra, ¿verdad? Tenemos cosas como esta es la Iglesia del Espíritu Santo, que básicamente
va a ser posterior, ya en el 76 al 82, mucho se va a construir, y que tiene mucho que ver también con el involucramiento de las personas en la construcción de esta obra, ¿verdad? Porque, bueno, también era una capilla que tenía que tener también un lugar donde las monjitas vivan, y que, bueno, no había mucho presupuesto, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue que la gente de la comunidad también iba a ayudar a construir esta capilla. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue que se utilizaron muchos materiales recuperados, ¿verdad? Se reutilizaron muchísimos materiales, se usó mucha mano de obra inexperta, entonces el proyecto tenía que ser sencillo y tenía que ser también participativo, ¿verdad? Cuando se fue creando el proyecto en sí, luego participó muchísima gente que después iba a construir, entonces ellos ya estaban involucrados desde el primer momento. Entonces, tanto en el diseño como en la construcción hubo participación de la gente del lugar, ¿verdad? Eso es realismo puro, ¿verdad? Eso es realismo puro. Entonces, eso se ve así, ¿verdad? Son 3 círculos concatenados que básicamente tienen la zona de vivienda, tienen el lugar de culto y tienen un lugar de teatrito, básicamente. Todo esto está adaptado a la topografía del sitio, que también tiene unos ciertos desniveles, se adaptan a la pendiente y es una cosa súper orgánica, ¿verdad? Acá ya se olvidó de todo ese racionalismo que marcó el Museo de San Pablo, ¿verdad? Acá son curvas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es Brasil, ¿verdad? Tipo, uno piensa en Brasil, piensa en forma suave, piensa en la naturaleza, piensa en lo suave de la gente, en la alegría, en el baile, en Camboriú, qué sé yo, ¿verdad? O sea, hay mucho de historia, ¿verdad? Hay mucho de esa caracterización cultural justamente en esta obra en particular. Entonces, eso se ve así, también sigue utilizando lo que son así, un poquito de terracita jardín, ¿verdad? Desde eso no se olvida, pero los techos completamente de teja, ¿verdad? Los materiales, ladrillo, madera, eso es, ¿verdad? Pero muchísima luz natural, formas sencillas para que esto sea fácil de construir para las personas que no están entrenadas en la construcción y fundiéndose con el ambiente de una manera que casi parece que eso nació ahí, ¿verdad? Que también es un realismo puro. Y después, o sea, esto es cuando nace de cero, ¿verdad? Después tiene otra obra ella, que es Pompeya, ¿verdad? También en San Paulo, que básicamente habían unas naves industriales que ella tenía que remodelar. Entonces ya había una preexistencia ahí, ¿verdad? Ya había una preexistencia histórica que ella tenía que respetar. Pero tenía que remodelar para convertirle en un centro cívico, ¿verdad? En un centro cultural, para que la gente se vaya, haga ahí, qué sé yo, reuniones, conferencias, utilice para cursos, etc. Entonces, ustedes, o sea, no sé si conocen San Pablo, ¿verdad? Pero es una ciudad enorme, ¿verdad? Que tiene de todo, ¿verdad? Tiene todas las clases sociales que uno se puede imaginar, todas las diferencias e injusticias sociales que uno se puede imaginar. Es así un crisol de mil cosas, ¿verdad? Entonces ella planteaba este centro cultural como un lugar en donde la gente, toda esa gente diferente, pueda ir a encontrarse, ¿verdad? Pueda salir cada uno de su burbuja y experimentar lo que era la real sociedad brasilera, ¿verdad? Esa mezcla de que no solamente el que está a tu lado es tu único amigo, ¿verdad? Sino que la sociedad brasilera es mucho más compleja y que realmente hay mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver nomás, ¿verdad? Esa era, digamos, la misión de su centro cívico. Básicamente, entonces, ella hace eso trayendo esas formas, ¿verdad? Le maneja todavía su forma bastante industrial acá, de todo su hormigón visto y demás, pero va creando una serie de intervenciones en la fachada para tratar de unificar con las preexistencias que hay alrededor, ¿verdad? Para que no se note solamente que es un bloque de hormigón y ya. Entonces ata con el contexto de cierta manera con eso, utiliza también las ventanas preexistentes cambiándole de color y eso para justamente también
continuar con ese diálogo. Y lo que tiene interesante es que el arte popular, ¿verdad? Que se va a exponer ahí adentro, es realmente potente en la forma en la que eso va a afectar al comportamiento de las personas que están ahí adentro, ¿verdad? La cultura abstracta de esa metrópolis que es San Pablo, ¿verdad? Que es tan grande que uno apenas puede sentir que pertenece, ¿verdad? Que uno siente que pertenece a su barrio o a su casa y a nada más, ¿verdad? Entonces este lugar, al traer partes diferentes de San Pablo, puede ayudar a que la gente encuentre esa mímesis y esa pertenencia, ¿verdad? Y pueda realmente unificar socialmente esta sociedad tan partida, básicamente. Entonces, dice ella, ¿verdad? El sentido común de la historia de las formas tradicionales se convierte en el modelo para superar la abstracción alienante, ¿verdad? O sea, básicamente es esa abstracción tan poco humana, ¿verdad? Tan maquinada, tan dura, ¿verdad? El volver al sentido común, a la historia, a nuestras tradiciones, a la humanización de esta arquitectura, es lo que nos va a llevar realmente a tener mejor arquitectura y mejores ciudades, ¿verdad? Entonces, ella, habiendo explorado todos estos factores antropológicos de integrar diferentes clases sociales, grupos sociales, de utilizar la arquitectura para esa integración, entonces es lo que le pone a ella justamente como una arquitecta importante dentro del humanismo y dentro de lo que es el realismo. Bueno, ¿qué tal hasta acá? Mucha información, ¿verdad? Bueno, igual esto va a estar en la plataforma. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, tenemos una actividad, tenemos todavía 20 minutos para realizarla y dice, ¿qué son las preexistencias ambientales y por qué son importantes? Facilito, muchísimo hablamos de esto.